Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo que tú te encuentras. Mira, la suerte que tengo yo que me vine a España, pero no a España, Madrid, Barcelona, no sé, el sur, Málaga, no. Yo escogí venir a Baños de Valdearados en la ribera del Duero, porque quiero conversar hoy día con Rodrigo Martínez. Esta persona es un viticultor, formador y autor de un libro maravilloso que se llama El origen de la poda de respeto, 100 años después. En esta obra, Rodrigo rescata los orígenes de la poda virtuosa en el viñedo, la tradición, la fábrica, la técnica, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el vínculo profundo entre la tierra, la viña y quienes la cuidan. Y yo sé que Rodrigo la cuida. Desde su labor en su viñedo familiar en este pueblo de España, hasta su misión de transmitir conocimientos esenciales a todo el mundo del vino, Rodrigo hoy día nos va a invitar a entender que la poda no es solamente una labor de invierno, sino el origen de algo mucho más profundo. Y hoy conversaremos sobre algunos aspectos del libro y buscaremos entender lo que va más allá de ese viñedo. Hablaremos de emprendimiento, de legado y, tal como dije antes, de esa conexión con un trozo de tierra. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y vamos a empezar a conversar. Cuéntanos, Rodrigo Mingarra, ¿por qué eso primero? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, como bien dice Roberto. Gracias por invitarme a conversar un rato y bueno, gracias por hacerme sentir como en casa con ese fondo. Mingarra, pues Mingarra es lo que más me representa porque al final es cómo llamaban a mi abuelo, cómo llamaban a mi padre, porque en este pequeño pueblo que tienes a tus espaldas, pues y en toda Castilla en general, todas las familias tenían que tener un mote, un apodo, algo que llamarles por un nombre que no fuera el suyo. El de mi abuelo era Mingarra y bueno, es algo que se ha ido transmitiendo con las generaciones y pues ahora me toca a mí y tengo que ponerlo en valor y decírselo a todo el mundo porque al final es lo que somos, básicamente. Muy bien, yo creo que eso es muy importante como punto de partida de este nuevo podcast, porque quiero meterme ahora en abordar el libro de la figura de Messier Poussin en la viña, explorando cómo él rejuvenece sus cepas cuando nadie lo hacía, y la importancia de rescatar una técnica centenaria. Bueno, esta es la primera traducción que se hace al español de una obra de referencia mundial en todo lo que es el cuidado del viñedo. Bueno, y la idea es que podar es bastante importante, pero tenemos que hacerlo y tenemos que tener mucho cuidado. Y te quiero preguntar, para que nos puedas comentar, ¿qué te motivó a rescatar esta obra y más encima a traducirla al español? ¿Y cuál fue ese momento clic para ti? Pues me gustaría darte una respuesta más épica, pero la realidad es que, este libro lo descubrí cuando vivía en Francia y era en la época durante la pandemia, ¿no? Y lo leí, lo descubrí y recuerdo terminarlo y tener una sensación muy sencilla de decir, esto tiene que estar publicado en nuestro idioma. No hubo un momento de clic, sino fue algo muy natural. Y dije, no sé cómo, no sé cuándo, no sé con quién, pero esto es algo que tiene que estar en nuestro idioma. Esta sensación que yo he tenido al leer un libro tan antiguo y sentir eso que yo sentía, digo, bueno, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que salir y tengo que compartirlo. Y básicamente fue eso, fue algo muy natural. Y bueno, tan natural que al poco de descubrirlo empecé a traducirlo palabra por palabra y frase por frase. Y, y básicamente fue eso, no hubo un... No, me gustaría que hubiera sido más épico, pero la realidad es que no, fue algo muy sencillo, muy básico, realmente. Lo que pasa es que de repente en la simpleza está lo épico también, así que eso no hay que dejarlo de lado. Y ahí quiero definir que tú nos cuentes qué significa esto de poda de respeto y cómo lo aprendiste. Pues la poda de respeto es algo que digamos que es la poda que hacían nuestros abuelos o la poda que nunca nos contaron a la gente de nuestra generación. Es algo que, bueno,
al final, cuando me toca dar formaciones, charlas, al final siempre llegamos a la misma conclusión de es que nosotros no hemos inventado nada, que todo lo que hacemos estaba ya inventado y que simplemente lo traemos al presente. Es algo tan simple como eso. ¿No? Es esa idea de dar vuelta al mundo para darte cuenta de que el tesoro estaba en el punto inicial, ¿no? Pues es un poco esa idea. Y bueno, al final es, siendo un pelín más, un poco más técnicos, pues es hacer una poda que haga las menores heridas posibles, digamos, a la planta. Porque para entenderlo, un viñedo, una vid, una parra, como dicen en Chile, ¿no? Es una liana, es una planta que lo único que quiere es seguir la luz y hacerse amiga de un árbol y trepar. Y nosotros lo que hacemos es cortarla, cortarla y cortarla. Entonces hay que entender ese equilibrio entre lo que nosotros queremos para conseguir uvas para producir vinos con lo que la planta quiere. Entonces es básicamente, digamos que sería llegar a un acuerdo entre las dos partes para sacarlo de la parte técnica. ¿Y esto lo aprendiste solamente de la lectura del libro? Lo aprendí, bueno, empezando con la lectura del libro y con muchas, muchas, muchas horas con muchas, muchas horas, pues en los viñedos que ves, que no se ven desde aquí, pero en los viñedos que están detrás a tu espalda. Y bueno, también en Francia pasé 2 años y allí pues muchas horas de trabajo y sobre todo haciéndolo todo mal. Ya al final yo me he equivocado en todo, lo he hecho todo mal, o sea, todos los errores, una vez que has cometido todos los errores, pues solo puedes aprender. Entonces, el libro fue un poco lo que me hizo entender que lo había hecho todo mal, básicamente. O Y luego a sea, partir de ahí, tuviste la suerte entonces de recibir este libro en tus manos y a medida que ibas aprendiendo 2 años en Francia, cada vez que esto lo hice mal, vamos a corregir. Pero producto de esas varios lo hice mal, es que llegas a un punto en que, independiente que ya reconociste todo lo que estaba mal, te permite generar un cambio bastante importante cómo resuelves las cosas. sí, claro, efectivamente, al final es eso, buscar la parte, entender a partir de la teoría para llevarlo a la práctica. Pero bueno, como curiosidad, un viñedo es algo que cuando haces un viñedo, cuando le haces algo mal, te lo recuerda siempre. La planta, tú puedes ver dónde lo has hecho mal y dónde lo has hecho bien. Entonces, digamos que cuando te equivocas, la planta te lo recuerda siempre. Como entonces, ¿Cierto? Increíble, no lo sabía. sí, por las heridas que has hecho, digamos que es una planta que te agradece y te castiga, básicamente. Entonces, es muy fácil tener esos, digamos, como tener un profesor que te está diciendo esto sí, esto no. Pues la planta simplemente lo ves y te lo dice. Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué volver al libro? El título de la publicación es diferente al original. ¿Y por qué tú pusiste tanto énfasis en la figura de Messier Poussin? Buena pregunta. Esto es porque, bueno, el título original era un título que no comunicaba realmente lo que significa, lo que tiene el libro por dentro. Y la figura de Messi Pusar es porque hoy en día, cuando se ha ido aprendiendo estas nuevas técnicas y se han traído a España, ¿no? Pues bueno, todo el mundo habla de una poda que es la poda Guyot Pusar, que era Guyot era un otro viticultor, y señor Pusar era un viticultor que lo que hizo fue tomar la técnica de Monsieur Guyot y mejorarla. Pero todo el mundo habla, dice, tú haces una buena poda, dice, sí, yo hago una poda Guyot Poussard, pero nadie sabe qué significa. Y al final, Guyot Poussard era un viticultor, era un señor de un pueblo de la zona de Cognac, o sea, al suroeste de Francia, digamos, al norte de Burdeos, que simplemente, que podría ser tu abuelo o el mío, o sea, una persona anónima, vamos a decirlo, y que se dio cuenta de que las plantas se morían cuando hacían un sistema de poda diferente, y él se dio cuenta y a través de la observación desarrolló un nuevo sistema. Y claro, la gracia de todo esto está en que es una persona que probablemente no supiera leer ni escribir, o una persona hace muchos años de esto, estamos hablando de 1920, al final la forma de... O sea, no sabrían muchas cosas, pero tenían una capacidad muy, muy potente de observación, y a través de la observación llegaron a entender una técnica que ha llegado hasta hoy. Entonces, el señor René Lafon, que era un ingeniero agrónomo, fue el que en este libro lo que hace es de guardar testimonio de todo lo que le contaba este viticultor. Entonces, claro, tenemos que poner en valor quién era esa persona y pensar bueno, que aprendemos de gente anónima, gente de viticultores como lo somos todos, ni más ni menos. Increíble, ¿eh? Quiero pasar del papel a la viña, quiero pasar de lo que dicen ahora el Excel a la realidad. Vamos a colocarnos en práctica, porque entendemos que las viñas son organismos vivos, me lo acabas de decir.
Entonces vamos a colocar rejuvenecimiento, vigor, decaimiento, vamos a hablar de la Ujú. poda virtuosa para poder activar la savia, todas estas cosas que tú sabes, conservar la estructura y respetar los años de la cepa. Y aquí vamos a ver, ¿recuerdas tú la primera vez que podaste? ¿Era una poda de respeto realmente? Sí, lo recuerdo perfectamente. Fueron las Navidades de 2016. Y además yo en aquella época yo estaba haciendo un Erasmus, estaba viviendo en Italia, entonces yo volví de Italia en Navidad para pasar las Navidades con la familia y me tocó hacer la primera poda. Era la primera poda que me tocó hacer porque justo ese año falleció mi padre, entonces yo heredé el viñedo y era el único, o sea, era el único que heredé, porque mi padre nunca me contó cómo había que hacer esa poda. Entonces, simplemente agarré las herramientas, las mismas que utilizaba él, y fui para allá. Lo hice todo mal. Nunca, claro, Muy por mal. supuesto, nunca olvidaré. Todo mal. De hecho, cuando dices una poda de respeto, era una poda de cadena perpetua, seguramente. Porque a día de hoy lo veo, han pasado casi 10 años y hay plantas que me lo recuerdan, plantas que murieron, plantas que he debilitado, porque lo hice mal y al final, bueno, pues está ahí la prueba y se ve perfectamente. Entonces fue la primera vez y como curiosidad, hoy que ya tengo una buena formación y que he pasado muchas horas, aquel día, aquellas primeras veces fueron las veces que salí con menos dudas. ¿Por qué? Porque no sabía nada, entonces todo me pareció bien. Ahora cuando aprendes es cuando más dudas tienes y es algo muy curioso. Oye, ¿y cuál ha sido el mayor reto técnico al aplicar los principios de poda que describes en tu libro, en tu propio viñedo? Pues en mi propio viñedo, sobre todo la cura de humildad, de decir, no, no he entendido nada, lo he hecho todo mal, ¿no? Y de pensar que yo pensaba, una sensación un poco amarga porque yo pensaba, estos viñedos que yo trabajo los plantaron mis bisabuelos, entonces está mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y yo he sido el de los cuatro, el único que ha ido a la universidad, que ha salido fuera, que ha estudiado. Y el único que ha estudiado es el único que lo hace mal. Entonces, Bueno, eso, es amargo, es una sensación que no es nada agradable. Pero bueno, lo más difícil considero es transmitirlo a terceras personas. Porque cuando tú lo aprendes eres capaz de hacerlo para ti, eso no hay problema. El problema es hacerle ver a las personas, a otras personas, transmitir esa idea. Eso creo que es lo más complejo, porque tienes que salir de tu cabeza, porque tú sabes lo que haces, está bien, pero a nadie le importa lo que tú sepas, a la gente le importa lo que tú les vas a aportar. Entonces sales de tu cabeza y te pones en la cabeza de una persona que lleva 40 años haciéndolo mal y tú que tienes 30 años menos que él le vas a enseñar. Entonces, encontrar las palabras para eso es lo más complejo, sin duda. y para los emprendedores como tú, por ejemplo, porque tú eres un emprendedor en esto, que quieren construir un negocio, ¿qué lección de la viña la puedes aplicar al mundo de los emprendedores y cómo lo resaltarías? Pues diría que la paciencia, porque al final, pues esto es algo que es muy a largo plazo, no tenemos que pensar nunca en resultados. Y como para bajarlo a la tierra, poner un ejemplo, hace poco en el hemisferio norte, como sabes, terminamos la vendimia, hace pues, unas semanas, unos meses, depende de la zona, pero tenemos la vendimia recién terminada. Entonces la gente me pregunta, oye, ¿qué tal la vendimia? ¿Qué tal ha ido la vendimia 2025? Y claro, la respuesta corta es bien. La respuesta larga es espérate 2, 3, 4 años a que el vino se termine, se embotelle, se comercialice y ahí hablamos de qué tal ha ido esa vendimia, ¿no? Porque hasta dentro de 3, 4 años no vas a tener resultados reales. Pues aquí es igual. Hoy estás aprendiendo cosas, lanzando cosas, equivocándote y hasta dentro de 3, 4 años, por decir algo, no podría sacar una conclusión. Pero si quieres hacerme la pregunta corta, la respuesta Por corta, favor. ¿qué tal mi emprendimiento? Bien, O sea, pero es una respuesta muy lo que corta. sí nos tenemos que comprometer es que en 4 años más nos vamos a juntar de nuevo para poder preguntarte cómo estuvo la vendimia 25. ¿Ah? Efectivamente, tenemos que Va apuntarlo a ser, ya pero lo vamos a apuntar porque eso va a ser interesante. Me gustaría hablar de sostenibilidad, de identidad, de terroir, y un viaje que es muy interesante porque la visión de que un viñedo debe respetar su contexto geográfico, cultural y humano para prosperar. O sea, no son todos iguales. Y ahí te quiero preguntar, ¿cultivas de manera orgánica? sí, 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 no, para mí no hay Explíqueme, otra. porque no todo el mundo lo entiende. Acuérdate que este programa
aparece en toda Hispanoamérica. Entonces le estamos Mm. hablando a México, estamos hablando a Argentina, estamos también hablando a España. Así que es bueno que podamos contar qué es lo que es cultivar en forma orgánica, porque es muy interesante. Cultivar de forma orgánica es básicamente utilizar productos que sean muy respetuosos con el medio ambiente, con la planta, con el suelo y sobre todo contigo mismo. Al final, a veces damos formaciones, charlas sobre la forma orgánica de cultivar, pero si lo quieres resumir en una frase para que lo entendamos todos, yo no voy a echar ningún producto que sea perjudicial a la planta y que al mismo tiempo sea perjudicial a mí, porque soy yo el que los echo. Entonces es tan simple como eso. Para que la planta, para que un viñedo esté bien, tiene que estar bien el que lo cuida y la forma de cuidarlo es a través de forma orgánica y respetando un poco todo el ecosistema y al final pensar bueno, que al final es un proceso en el que muy largo en el que muchas veces acabas consumiendo tu propio trabajo, ¿no? A través del vino. Entonces, quieres que sea lo más limpio posible y respetar todo el legado de tu familia, respetarlo lo máximo posible. ¿Qué errores frecuentes observas que amenazan la sostenibilidad a largo plazo? Pues yo diría que son dos. Primero de todo sería estas podas que llamamos mutilantes, que sería lo opuesto a una poda de respeto, es decir, dañar mucho a la planta y hacerle muchas heridas que hacen que muchas veces se sequen e incluso se mueran, por un lado. Y por otro lado, y diría que esto es incluso más importante, es la falta de comunicación y de puesta en valor. Es decir, los viticultores, la gente que elabora tanto uva como el que produce vino, saben, hay mucho conocimiento técnico, mucha pasión, mucha dedicación, pero nos cuesta ponerlo en valor, nos cuesta comunicar eso que sabemos, comunicar nuestro trabajo. Entonces creo que a veces la rentabilidad se ve comprometida porque nos centramos solo en hacer la mejor uva. Pero si yo hago la mejor uva y no soy capaz de llegar a ti, que eres el que va a consumir ese vino, no hay puede ser la mejor uva, puede no serla. Y hay que poner mucho esfuerzo en comunicar y en hacerlo y en que el mensaje llegue, porque si mi mensaje no llega, va a llegar el de mi vecino, que probablemente no sea tan interesante, pero es que va a llegar el suyo porque es el que ha hecho el esfuerzo. Entonces, a veces ese creo es uno de lo que compromete la rentabilidad a largo plazo, realmente. O sea, el tema de la comunicación y el mensaje bien entregado es fundamental para tener éxito. Independiente si estás en una viña o estás entregando algún otro producto o servicio. Claro, al final es lo dicho, tiene que ver un poco, lo conecto un poco con lo que hemos visto antes de las formaciones a gente más mayor, ¿no? Que es sal de tu cabeza y métete en la cabeza del otro para ver qué es lo que conecta con él, qué es lo que quiere la otra persona. Y muchas veces, pues, tenemos tanto conocimiento técnico, sabemos tanto de nuestros viñedos, de nuestro terroir, de la forma en la que elaboramos el vino, que desconectamos. Desconectamos del cliente, del distribuidor, de la persona que al final es la que va a hacer que nuestro negocio sea rentable. Entonces hay que poner un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo muy, muy importante ahí. Oye, Rodrigo, ¿qué sugerencia tú le podrías dar a alguien que quiere difundir un conocimiento técnico como especializado como el que tú haces en su propio sector? Supongamos a alguien que está en sistema y quiere hacer algo. De todo lo que has aprendido, ¿cómo tú le podrías transmitir eso? Pues lo conecto también de salir un poco de tu cabeza, es decir, de no pensar, no tener miedo, porque lo peor que te puede pasar que es hacerlo directamente, o sea, es hacerlo, y lo peor que te puede pasar cuando empiezas a comunicar lo que sabes, lo que conoces, lo que te apasiona, lo que sientes, lo que te da miedo, lo peor que puede pasar es que te ignoren, que va a pasar, en algún momento va a pasar, pero es lo peor. Lo mejor es algo que no tiene límites, es verdad, realmente. Es decir, lo peor es eso y lo mejor, pues puede ser, pues eso, publicar un libro, puede ser aparecer en la prensa, puede ser ayudar a esta persona, ayudar a la otra, inspirar a alguien que no sabes que estás inspirando porque estamos muy lejos, pero realmente tú estás inspirando, igual que a ti te inspiran otras personas, entonces simplemente empezar y no pensar demasiado porque lo peor que nos puede pasar es que nos ignoren y eso no es un problema, realmente. Interesante, ¿ah? Oye, quiero irme a... me dejaste muy como entendiendo que esto viene de generaciones. Y me gustó esto, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre.
me toca a mí ahora, quiero hablar de reflexión, de legado, del futuro del viñedo, porque en tu libro planteas que este tipo de poda es para los responsables del viñedo, para los podadores, para los enólogos y también para quien quiere rastrear el origen de una poda virtuosa. Por tanto, la visión que cada generación tiene por aprender a adaptar es tremendamente importante y poder también traspasársela al siguiente. Y la llamada a pensar ahora en el futuro del vino, en el viñedo y de quienes lo cultivan como misión intergeneracional. Bisabuelo, abuelo, padre, Rodrigo. Si tu libro es 100 años después, ¿cómo ves el viñedo dentro de unos 100 años más? ¿Complicada la pregunta? Sí, es complicada porque realmente, bueno, como vemos en general, vamos muy rápido en todo, ¿no? En estos últimos años todo cambia muy rápido, pero creo que el cambio a nivel de viñedo no va a ser tan importante. Creo que las cosas más básicas se mantendrán. Creo también que se cultivará cada vez de forma más orgánica porque las personas son conscientes de ello y no conozco a nadie que empiece a cultivar de forma orgánica y dé la vuelta. Entonces, esto por un lado. Y luego creo que sí que ahora veo que hay una necesidad importante de mecanización, de hacer labores que sean más mecánicas bueno, pues para ser de una forma más eficientes. Porque un problema muy importante, para mí más importante incluso que el cambio climático, es la falta de mano de obra. Antes era más fácil encontrar mano de obra cualificada que hiciera bien los trabajos, ahora es más complicado. Entonces, yo diría que eso, trabajar de forma orgánica y mecanización de lo que sea posible, de lo que se pueda mecanizar. Y también una puesta en valor muy, muy, muy importante del origen, porque del origen de cada uno, porque, por ejemplo, tienes la foto de mi pueblo detrás y me imagino que para mi padre, para mi abuelo, su pueblo era lo que tenían, era todo lo que habían vivido, pero los gente joven que hemos salido fuera, pues nuestro pueblo es algo único y es algo que somos capaces de poner en valor mucho más, y eso es algo que se ve en todo el sector a nivel general de poner en valor tu zona, aunque sea un pequeño trozo de tierra o dos trozos de tierra o no sé, cada sitio es único y eso no se puede copiar. Y ya que me hablaste de mecanización y de forma orgánica, ¿qué prácticas tú crees que pueden quedar atrás con esto y qué otras pueden aparecer? Y tú te has convertido en un experto, ¿eh? Pues partes que puedan quedar atrás. Es complicado pensar que haya prácticas que queden atrás completamente porque, porque al final creo que, bueno, tanto en el sector del vino hay sitio para todos. Es decir, habrá prácticas que sean mucho más respetuosas, otras que igual no lo son tanto porque están hechas para un vino que sea diferente. Entonces, creo que eso, que al final las prácticas más ecológicas, más orgánicas, son las que van a ganar más terreno. Y básicamente esto, no creo que haya nada que pueda desaparecer porque el viñedo en el mundo es muy, muy amplio, muy complejo. Hay países nuevos que están empezando a hacer vino, entonces no creo ni considero necesario que haya que eliminar o, o pensar que hay técnicas que sean malas. Al final, cada uno está bien, todo lo que haga cada uno tiene su forma de trabajar y a mí personalmente que haya gente que no trabaje de forma orgánica me beneficia. ¿Por qué? Porque somos menos los que trabajamos de forma orgánica, entonces mi valor añadido es mayor. Entonces no puedo pensar ni tengo que querer que todo sea de una forma o de otra. Está todo como está bien, por ahora. Muy bien. Oye, ¿qué sería de Rodrigo si el vino no se te hubiera cruzado en el camino? Pues sería una persona que no hubiera viajado, una persona que, por ejemplo, no conocería Chile, una persona que no hablaría idiomas seguramente, que no tendría amigos en muchas zonas del mundo, que no tendría sensibilidad, porque el vino al final es cultura y es una forma de sensibilidad total, una forma de entender la tierra, de entender el origen, de entender las estaciones, ¿no? De entender que nosotros vivimos al ritmo de las estaciones y no al contrario. Y pues un poco eso. Y al final, para resumirlo, te diría que sería una persona no tan interesante de conocer seguramente. Si no, el vino no se hubiera cruzado en mi camino, no sé si estaría muy, muy contento o muy feliz de conocerme a mí mismo. O no tanto, por lo menos.
Qué buena respuesta, te tengo que felicitar. Fantástico. Solamente para contarle a nuestra gente dónde queda tu pueblo, qué referencia más cercana tenemos para que puedan llegar. Vale, pues Baños de Valdearados está dentro de la denominación de origen Ribera del Duero y está pues a 1 hora y media en coche al norte de Madrid, digamos. Muy cerca de Aranda de Duero y al norte de Madrid, para hacer una referencia muy rápida y básica. O sea que la gente que viaja a Madrid un día perfectamente bien o un fin de semana puede tomar el coche, manejar 1 sola hora y media, visita el sector, visita la zona maravillosa y puede dormir en algún lugar también muy lindo que hay por ahí y luego regresar a Madrid. Así que es una invitación importante que le podemos hacer a toda nuestra gente que está pensando en viajar a España, específicamente a Madrid, que pueda ir a conocer a Rodrigo Mingarra. Oye, Rodrigo, bueno, el tiempo está volando, ¿ah? Se nos ha pasado rápido esta conversación, ha sido muy entretenida, aparte que hemos aprendido bastante. Así que muchas gracias por compartir esta conversación tan buena. Yo creo que tu libro nos ayuda a recordar el mundo de la tierra, y tú lo dijiste, Fena, el mundo de la vid, del vino, y que no hay técnica sin alma, así que tenemos que alinear la tradición, ¿cierto? La tenemos aquí, la ciencia, lo que fuiste a estudiar, tu identidad, tu pueblo, la comunicación, que también tocamos este punto, y naturalmente el futuro, para que se produzca algo especial. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudiste entregar en este maravilloso Café con R. Bueno, ya nuestra audiencia que nos acompañen en los próximos. Siempre tenemos temas tan interesantes con gente de todos los lugares del mundo, de África, de Asia, esta vez nos tocó España. Así que, naturalmente, una invitación a que se suscriban al canal y que sigamos apoyando el emprendimiento independiente del lugar del mundo que está. Rodrigo, nos entregaste muchísimas buenas ideas y a todos, hasta luego. Muchísimas gracias.